Bien, nos quedamos entonces en aquellos elementos que distinguen a nuestras investigaciones, a nuestra pregunta de investigación y a nuestras investigaciones de otras formas de explicar o dialogar sobre las representaciones de la vida social, ¿sí? Hablamos del tema de la audiencia, la relación entre la investigación y la audiencia, sobre el lenguaje, sobre el diálogo teórico, y ahora vamos a referirnos particularmente al método científico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hacemos un proceso, fases, que es muy específico de nuestras investigaciones. Por eso es que ustedes van a encontrarse en la gran mayoría de las carreras, por lo menos con una materia que se llame metodología de la investigación. Porque las fases que componen a la investigación social, el procedimiento, ¿sí?, es muy específico en relación a los estudios de las representaciones de la vida social. ¿Qué hacemos en nosotros tenemos una pregunta de investigación X, por ejemplo, los factores del abandono escolar, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hacemos? Buscamos estudios de obras relevantes. Esto es lo que decimos que son los marcos teóricos, ¿sí? Buscamos otros estudios que hayan estudiado el proceso o cercanamente al proceso que estamos investigando, es decir, cercano al abandono escolar, para entender más o menos qué es el abandono escolar, qué lo puede estar causando, ¿sí? Para hacer una aproximación teórica. A partir del análisis de esos estudios de obras relevantes, formulamos hipótesis o preguntas científicas, ¿sí?, de esas propias obras relevantes. Cuando leemos esas obras y hacemos un marco teórico, de ese marco teórico sacamos hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Las posibles relaciones que se establecen entre la pregunta de investigación y la realidad que vamos a estudiar. Si estamos preguntándonos cuáles son las causas del abandono escolar, las hipótesis nuestras serían, bueno, el abandono escolar depende de las condiciones socioestructurales de los individuos. El abandono escolar depende de la política institucional. Pero esas hipótesis las podemos construir porque primero hicimos un estudio de obras en el que habían llegado a esas conclusiones o entendieron el proceso desde esos lugares. Entonces nosotros formulamos nuestras propias hipótesis, ¿sí?, para luego ver si se corroboran o no, si se dan de la misma manera o no en la realidad. O si no hacemos hipótesis, hacemos preguntas científicas. ¿Qué son las preguntas científicas? Bueno, una vez que leemos la literatura, el marco teórico y que lo armamos, en lugar de hacer hipótesis, en lugar de decir ya cuáles son las posibles relaciones que se establecen, lo que hacemos es preguntarnos, ¿el abandono escolar depende de los factores socioeconómicos? ¿Incide que la política institucional? Es decir, en lugar de formular ya la relación de dependencias entre uno y otro, nos preguntamos por esa relación de dependencia. Pero tanto de una forma u otra, lo primero que se hace es una revisión teórica que nos lleva a conformar o esa hipótesis o esas preguntas. Luego hacemos un diseño de investigación, que es lo que conocemos como el diseño metodológico, donde declaramos el enfoque investigativo con el que vamos, los métodos que vamos a utilizar, si entrevistas, si encuestas, si observación, quién es la población que vamos a estudiar, cuál es la muestra, cuál es el muestreo, ¿sí? Son las operaciones teórica-empírica que vamos a hacer para recaudar esa información. Luego está la aplicación empírica de métodos y técnicas, es decir, esos elementos de este diseño lo aplicamos. Es decir, acá en este diseño pusimos, vamos a trabajar con encuestas y vamos a trabajar con entrevistas. Luego viene una fase que es de aplicación, que es precisamente ir a esa muestra, a esas personas que conforman o esas instituciones que conforman nuestra muestra y aplicarles esas entrevistas o esas encuestas o esas observaciones para recaudar información empírica. Y un último momento en el que entonces analizamos e interpretamos esa información empírica que nos dieron los métodos y las técnicas en diálogo con la teoría que habíamos visto acá, ¿sí? Es decir, bueno, acá me dicen que el abandono escolar tiene que ver con la situación de cada individuo. Efectivamente, Pepito Pérez en su libro tal decía exactamente lo mismo. Bueno, es la interpretación de los resultados empíricos en diálogo con la teoría. Esa operacionalización, esos pasos, esas fases, esos cuerpos son los que conforman al método científico y nos distinguen de otras investigaciones o de otras representaciones como las periodísticas o las documentalistas o las literarias, las que sean, por la aplicación efectiva de este diseño, de este método, ¿sí? Ahora, hasta acá vimos lo referido a la naturaleza de la pregunta de investigación, es decir, de dónde viene y hacia dónde va una pregunta de investigación. ¿Por qué nos preguntamos? ¿Y qué respuestas buscamos dar cuando nos preguntamos? ¿Sí? Y en un segundo momento vimos
cómo nuestras preguntas de investigación se convierten en preguntas científicas de investigación y se distinguen de otras formas de representación de la vida social, las que fueren. ¿Sí? Eso vimos hasta acá. Ahora vamos a ver la segunda gran parte que anunciamos, que es cómo en la propia redacción de la pregunta de investigación, una vez que ya la tenemos conformada, en ella ya radica el enfoque de investigación que nosotros tenemos que trabajar. Para eso tenemos que saber cuáles son los principales enfoques de investigación. Existen tres grandes enfoques de investigación: el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto, que algo ya vinimos hablando de ello en las clases anteriores y que seguramente les suena de algún lado. La palabra seguro les suena, ¿sí? Bueno, los enfoques cualitativos, los enfoques cuantitativos o los enfoques mixtos son enfoques de investigación que lo que quieren decir es cómo nosotros metodológicamente, es decir, operativamente, vamos a interpretar esos datos. Sí, enfocándonos en las generalidades, en las mediciones entre variables, entre las regularidades de los datos, que sería un enfoque cuantitativo, o si nos enfocamos en los aspectos más cualitativos, es decir, en la diferencia de los datos, en las particularidades, en lo que distingue a cada uno. Es decir, no buscamos generalidades, sino que buscamos precisamente las distinciones. O un enfoque mixto en el que se mezclen las dos cosas, ¿sí? Esos son los tres principales enfoques. No se preocupen que el resto de las clases que vienen de esta unidad son cada una clase para cada uno de los enfoques, ¿sí? Ahora, pero la elección de ellos, de alguno de ellos tres, ya radica en la propia pregunta de investigación, ¿sí? ¿Por qué? Esto es lo que vamos a ver, ¿sí? Esta es una especie de ecuación de la coherencia, ¿sí? Que yo les diseñé, atendiendo a que por coherencia entendemos que tenemos una pregunta de investigación que implica un enfoque y un paradigma, tenemos que seleccionar ese paradigma y ese enfoque, ¿sí? Nosotros tenemos unas consideraciones iniciales que hablábamos antes. Decíamos, bueno, acá está pasando algo, la matrícula de la escuela está disminuyendo, los estudiantes cada vez se van más, duran menos en la cruzada. ¿Qué está pasando? Esas son consideraciones iniciales. Y luego formulamos como paso siguiente la pregunta científica de investigación, que sería en este caso, ¿cuáles son los factores incidentes en el abandono escolar? ¿Sí? Pasamos de consideraciones, de ideas generales sobre algo a una pregunta científica de investigación. ¿Cuáles son los factores incidentes en el abandono escolar de la escuela tal? ¿Sí? En esa pregunta de investigación ya usted está declarando implícitamente una adherencia o una coherencia a un paradigma u otro. Recuerden que vimos en la clase pasada dos paradigmas: positivista, interpretativismo y sociocrítico, como los tres principales, ¿sí? Ya en esa pregunta hay una coherencia con uno de los paradigmas que usted luego tiene que seleccionar y por ende una coherencia con el enfoque, ¿sí? Es decir, la pregunta científica de investigación contiene a su interior la selección del paradigma teórico. Y la selección del paradigma teórico contiene el anclaje metodológico, como vimos en las clases de los anclajes, ¿sí? Entonces, tenemos una pregunta de investigación. ¿Cuáles son los tres paradigmas principales que vimos? El positivismo, el interpretativismo o comprensitivismo, lo pueden encontrar de las dos maneras, y el sociocrítico. El positivismo como paradigma implica un enfoque metodológico cuantitativo. El interpretativismo como paradigma teórico implica un enfoque cualitativo. Y el sociocrítico como paradigma, ¿sí? Implica una prevalencia de un enfoque cualitativo, pero sobre todo una adherencia a un enfoque mixto de investigación, porque este paradigma nos dice que la realidad es multidiversa, por tanto, multidiversa tienen que ser las formas de acercarse a ella. Entonces, para cada paradigma hay un enfoque determinado. Ahora, ¿cómo? De una pregunta de investigación, ¿sí? Podemos darnos cuenta de que contiene en sí misma ya la selección de un paradigma y la selección de un enfoque metodológico. O sea, ¿qué criterios de esa pregunta de investigación ya nos advierten a nosotros de la selección de un paradigma u otro, así como la selección de un enfoque u otro? ¿Qué criterios en la conformación, en la delimitación, en la constitución de la pregunta, qué criterios ya nos están diciendo? Hey, este es el paradigma con el que hay que trabajar. Hey, este es el enfoque con el que hay que trabajar. ¿Sí? En la propia redacción de la pregunta, cuando queda constituida, ya nos está diciendo,
amigo investigador o amiga investigadora, al interior mío ya está directamente seleccionado el paradigma y directamente seleccionado el enfoque. Bueno, ¿qué criterios nos permiten darnos cuenta de esa selección? ¿Sí? Los criterios principales que nos permiten dar cuenta de qué paradigmas y qué enfoques al interior de la pregunta ya los demanda son la representatividad cualitativa de la pregunta, la representatividad cuantitativa de la pregunta, los fines de investigación que persigue esa pregunta y las habilidades analíticas. Una vez que se formula la pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son los factores del abandono escolar? En esa pregunta se busca una representatividad cualitativa de algo y una representatividad cuantitativa de algo. En función de qué representatividad es la que se favorece, ya hay una idea de cuál es el paradigma y el enfoque. Así como los fines de la investigación, recuerden que cuando vimos los fines de investigación social, lo dividimos por paradigmas. Y las habilidades analíticas. Acá yo les traigo un mismo objeto, un mismo fenómeno, el abandono escolar, pero con dos preguntas, dos miradas, dos propósitos, dos paradigmas, dos enfoques diferentes. El objeto es el abandono escolar. Una pregunta de investigación sobre el abandono escolar puede ser, ¿cuáles son los factores del abandono escolar? Y otra pregunta de investigación sobre el abandono escolar puede ser, ¿qué significados atribuyen los estudiantes al abandono escolar? En los dos casos estamos estudiando el abandono escolar. En los dos casos redactamos una pregunta de investigación. En los dos casos, el mismo fenómeno, el mismo objeto es el abandono escolar. Pero en cada uno de los casos son dos miradas distintas, dos propósitos distintos, dos paradigmas distintos y dos enfoques distintos. En este caso, en el primero estaríamos trabajando desde un paradigma positivista y un enfoque cuantitativo. Y en el segundo de los casos, y en el segundo caso estaríamos trabajando con un paradigma interpretativista o sociocrítico y un enfoque cualitativo o un enfoque mixto, ¿sí? Pero ¿cómo llegamos a saber que una u otra repercute directamente en la elección de uno u otro paradigma? Bueno, en primer lugar tenemos que tener bien claro cuáles son las principales características de cada paradigma y a dónde apuntan, ¿sí? Y cuáles son los principales anclajes de cada paradigma que ya se lo vimos antes. Una vez sabido y teniendo claro esto, bueno, podemos ver entonces los criterios que cada una de las preguntas demandan al paradigma y al enfoque. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, antes de pasar directamente a los criterios, pausamos y filmamos el último video.